Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Como siempre, estamos aquí como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia no es solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Vamos a iniciar nuestra lectura de hoy. Esta es la clase número 73. Y esta clase tiene por título La buena noticia de Jesucristo es única. Recuérdenlo, la buena noticia de Jesucristo es única. Vamos a empezar nuestra lectura en Lucas capítulo 5, versículo 27. Lucas capítulo 5, versículo 27. Vamos a empezar nuestra lectura. Dice la palabra de Dios. Y recuerden, amigos, que deben tomar nota, repasar, leer y felicitarte hoy por estar en esta secuencia de lecturas para que perseveres hasta el fin. Muy bien, así es. Lucas 5:27. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes, Dani? Lucas 5:27. Sí. Muy bien. Lucas 5:27. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Jesús contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración: nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen: el añejo es mejor. Muy bien, esta sección, esta clase de hoy la hemos titulado, la clase número 73, La buena noticia de Jesucristo es única. La lectura empezó en Lucas 5:27. Y entonces leímos: tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Bien, en este contexto histórico y cultural, un cobrador de impuestos judío era una persona que tenía una especie de franquicia dada por el Imperio Romano para cobrar los impuestos a su propio pueblo y enviarle el impuesto al imperio. Lo que practicaban muchísimos cobradores de impuestos era que recaudaban el impuesto de su pueblo, pero recaudaban más de lo debido. Y entonces pagaban o daban el impuesto a Roma, pero ellos se quedaban con la diferencia. Entonces los cobradores de impuestos en su gran mayoría eran deshonestos, cobraban mucho más de lo debido, se enriquecían de manera ilícita. Ahora,
Hay que ver que en la cultura judía del primer siglo existían entonces, claro, los cobradores de impuestos que a nivel general la nación los consideraba como unos traidores. Un cobrador de impuestos allá en Judea, en Jerusalén, era considerado un traidor a la patria, porque estaba al servicio del imperio que los tenía sometidos. Y entonces servía nada más y nada menos que cobrando los impuestos, que además eran altísimos. Y no solo, como dije, no solo cobraban los impuestos, sino cobraban más, recaudaban más de lo debido. Entonces el cobrador de impuestos era un personaje odiado por la sociedad. Pero en esa cultura también, en ese contexto histórico también están los fariseos. Los fariseos son una secta religiosa judía que habían agregado una cantidad de mandamientos a la ley de Dios y eran súper ultra legalistas. ¿Qué es ser legalista? Una persona legalista o una secta legalista es aquella que pone como principal requisito para acercarse a Dios una cantidad de tradiciones y reglas humanas y que solo nos podemos acercar a Dios a través de la obediencia estricta de esas reglas. Eso es ser legalista y esos eran los fariseos. Entonces, además de que los cobradores de impuestos eran odiados por la nación, eran principalmente odiados por los fariseos, porque los fariseos entonces eran extremistas, eran absolutamente nacionalistas, eran ultraortodoxos en la obediencia a la ley y a las tradiciones que ellos mismos habían inventado a lo largo de algunos siglos. Y entonces vemos aquí a un cobrador de impuestos, una persona odiada por la nación, que es llamado por nuestro Señor Jesucristo para ser su discípulo. Dice que Leví estaba sentado en su cabina de cobrador. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, sígueme y sé mi discípulo, versículo 28 leemos, entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Aquí Mateo, o sea, Leví, al dejar todo, está renunciando a todo. O sea, él ya no iba a encontrar trabajo en nada más. Porque recuerden, un cobrador de impuestos era odiado por la sociedad en general. Entonces él, cuando renuncia a todo, entonces renuncia a las riquezas, renuncia a su sueldo de cobrador de impuestos, renuncia a las ganancias que le dejaba ese negocio, ese trabajo, y va a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Verso 29. Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Entonces aquí tenemos la actitud de Leví al convertirse en discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Era un motivo de alegría, un motivo de gozo, porque había llegado la salvación a su vida. El mensaje de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo es única porque nos dice que el cielo, que la salvación es gratis. Y entonces por eso Leví hace un banquete en honor a Jesús, porque es tiempo para celebrar, no es tiempo de tristeza. No era tiempo de tristeza para Leví, no era tiempo de congoja, no era un tiempo de sufrimiento, sino era un tiempo de alegría porque sus pecados habían sido perdonados y porque ahora era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo con nosotros. Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Y entonces es un momento para alegrarse. Y pues obviamente, ¿a quién invita Leví? Pues a sus amigos, a los cobradores de impuestos, que eran rechazados y odiados por la sociedad, pero era un momento de alegría porque había llegado la salvación a la vida de Leví. Y tú, mi querido amigo, y nosotros como familia, vivimos una vida que refleja la alegría de haber sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora el versículo 30. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles por qué comen y beben con semejante escoria. Dice aquí el texto que el reclamo fue severo, fue una reprimenda, fue un reclamo violento, airado.
Y entonces le dicen, o sea, ustedes, ¿por qué comen con semejante escoria? El fariseo odiaba visceralmente, profundamente a un cobrador de impuestos. Además, los líderes religiosos judíos odiaban de manera profunda y visceral al Imperio Romano. La provincia de Judea para el Imperio Romano era una piedra en el zapato. Los judíos hacían hacían motines constantemente, revueltas, se sublevaban. Constantemente había que emplear la fuerza para controlarlos. Entonces, para los romanos, los judíos, esa provincia de Judea era un problema, ¿Cuál es la prueba histórica de eso? De que ya el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo no lo aguantó más, no toleró más eso, y llegó el general romano Tito, y en el año 70 arrasó con Jerusalén, arrasó con Judea, mató miles y miles y miles de judíos. La sangre corría como ríos en Jerusalén en ese año, en el año 70. El templo quedó destruido, quedó vuelto absolutamente nada, casi polvo, no quedó piedra sobre piedra, fue quemado, incendiado. Porque para los romanos Judea era una provincia problema, porque los judíos nunca lograron someterse de verdad al Imperio Romano. Los odiaban profundamente. Y por eso para los fariseos era una ofensa absoluta que el rabí, que el profeta Jesús, que el que estaba haciendo milagros y venía supuestamente, según ellos, en nombre de Dios, ¿cómo es que se sentaba a comer con esa escoria de personas? Entonces el enojo de ellos era absoluto. Además que no estaban en una cena, no estaban comiendo y bebiendo solamente, era un tiempo de celebración. O sea, habían risas, había alegría. Y entonces imaginen la escena. Está nuestro Señor Jesucristo tomando jugo de uva, tomando vino. Estaba comiendo, estaba hablando con ellos, se reían, departían. Nuestro Señor Jesucristo hablaba de las Escrituras, los trataba con amor, con misericordia, con compasión, con amistad. Y entonces los fariseos no lo pueden creer. Dicen, ¿qué? Está tratando con amabilidad y está celebrando y se está convirtiendo en amigo de esta escoria. Por eso es un término tan fuerte que utilizan los fariseos. Y Jesús les contestó, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y así era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así pasó con Zaqueo. Así pasó con Marta y María, así pasó con muchos pecadores que Él los perdonaba, les sanaba sus enfermedades y lo invitaban a comer. Entonces, para los fariseos, nuestro Señor Jesucristo se la pasaba era comiendo y bebiendo, o sea, se la pasaba era de fiesta en fiesta, y sus discípulos se la pasaban era de fiesta en fiesta. Porque claro, Él llegaba y sanaba a una persona, lo invitaban a la casa, maestro, por favor, vaya a mi casa y lo atendemos, porque era momento de celebración. Y entonces los fariseos estaban absolutamente ofendidos porque cómo así que este señor, este profeta, supuestamente este profeta Jesucristo y sus discípulos se la pasan de fiesta en fiesta. Y por eso viene el versículo 33. Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Claro, aquí vienen entonces unos discípulos, vienen unas personas y le dicen, maestro, mire que los discípulos de Juan ayunan constantemente. Y los discípulos de los fariseos igual, ayunan constantemente. Ahora, ¿qué connotación tenía el ayuno para los discípulos de Juan y para los discípulos de los fariseos? El ayuno era un tiempo de lamento, de lloro y de dolor. Los fariseos tenían la costumbre de ayunar mínimo 2 veces a la semana. La ley de Moisés decía que se debía ayunar 1 vez al año. Sin embargo, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana mínimo. Y hacían largas oraciones y se vestían con tela áspera y se echaban ceniza en la cabeza y andaban con el rostro con apariencia triste.
y de sufrimiento. Era una conducta totalmente ascética, o sea, se golpeaban y se martirizaban a sí mismos para mostrar que eran espirituales. Y entonces ponían cara triste, cara de lamento, porque según su tradición, esa era la manera en la que eran aceptados por Dios. Y ahora, contra esa cultura, contra esa costumbre, aparece nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, pues que ellos miraban, lunes, no, está comiendo allí en la casa de una viuda y le hicieron un banquete y están todos riéndose. Ah, bueno, lunes. Martes, no, que están allá ahora en la casa de Pepito Pérez, porque sanó a sus familiares y les perdonó sus pecados, entonces lo invitaron a cenar también. Miércoles, no, ahora es con la multitud a la orilla y están celebrando y están comiendo y se están riendo. Jueves, no, pues ¿cómo así? Se la pasan es de fiesta en fiesta. Entonces para ellos era un choque, porque ellos decían, luego para acercarnos a Dios, no tenemos que acercarnos humillándonos, no tenemos que acercarnos con cara triste, no tenemos que acercarnos con una apariencia miserable, no tenemos que golpearnos a nosotros mismos y ofrecer sacrificios a nosotros mismos. Luego esa no es la manera de acercarnos a Dios. Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos que están comiendo y bebiendo. Y entonces dice, ¿por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Ellos no se pudieron quitar de la mente la escena de la casa de Leví. En la casa de Leví estaban los cobradores de impuestos y estaban comiendo y bebiendo porque estaban celebrando que había llegado el perdón a su vida o a sus vidas. Por eso decimos que la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo es única, porque los fariseos y los discípulos de Juan no estaban entendiendo el sentido verdadero del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia trae alegría a la vida. La buena noticia nos explica la manera correcta de acercarnos hacia Dios y tener comunión con Dios. La religión, las religiones, quiero que esto lo entendamos muy bien. La religión o las religiones son intentos humanos para acercarse a Dios en los términos humanos, con las condiciones humanas, haciendo sacrificios, teniendo una actitud y una apariencia de piedad, teniendo una actitud y una apariencia miserable, golpeándose el cuerpo. Y entonces la religión dice que esa es la manera correcta de acercarse a Dios, una actitud de apariencia miserable y de sacrificio y de martirio, que esa es la forma correcta de acercarse a Dios. Pero el Evangelio dice, esa no es la manera correcta de acercarse a Dios. La manera correcta de acercarse a Dios es con tranquilidad, con alegría, con fe, con confianza, con reverencia, claro, con respeto, con total gratitud, con amor y alegría, porque hemos sido perdonados gratuitamente. Hemos sido perdonados gratuitamente. Y entonces esa buena noticia de Jesucristo trae alegría a las vidas. Ese es el punto. El punto de todo el pasaje es que la buena noticia de Jesucristo trae alegría a las vidas. Pero para los fariseos y los discípulos de Juan ese era un choque cultural. ¿Cómo así? ¿Cómo que Dios nos acepta ahora y entonces vamos a estar celebrando? Luego no es haciendo largos ayunos. Luego no es teniendo una actitud y una apariencia miserable. Luego no es con la culpa cargada a cuestas todo el tiempo. No, así no es. Y entonces Jesús les contestó. Vuelvo y leo. Cierto día algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Jesús contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Entonces puso un ejemplo de un momento de alegría como es el momento de una boda. En una boda la gente no está con cara triste, larga, no es la boda no es un lugar ni un momento para estar triste, para llorar, para lamentarse, para ayunar, para tener una conducta ascética, una actitud ascética de total sufrimiento y martirio. No, una boda es para disfrutar, para reír, para compartir.
Y aquí bajo ninguna circunstancia esto es un permiso para practicar el pecado ni para el desenfreno, no, es un momento para alegrarse. Desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo de Israel: alégrense en mi presencia, vengan a mí con acción de gracias, alégrense en mi presencia. El libro de Sofonías dice que Dios es un Dios alegre que se regocija con nosotros o que se regocija con su pueblo con instrumentos musicales, con alegría y danza. Entonces, en Efesios dice que nos presentemos y nos animemos unos a otros con himnos y canciones espirituales. O sea que el reino de Dios, el someterse a Jesucristo, da alegría a la vida de las personas. Bien, pero los discípulos de los fariseos y de Juan no lo entendían. Por eso él les contesta: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Él está diciendo, si ellos no pueden estar de luto, ellos no pueden vestirse con tela áspera, no pueden echarse ceniza en la cabeza, no pueden estar llorando, porque yo, el Hijo de Dios, estoy en medio de ellos. Este no es un tiempo para estar tristes, sino que este es un tiempo para estar alegres. Verso 35. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Y entonces les dice: déjenlos disfrutar, porque va a llegar un momento en que sí van a sufrir, en que sí van a llorar mis discípulos, y es cuando yo sea ejecutado, cuando sea crucificado, martirizado, y cuando sea depositado en una tumba. Ahí sí van a llorar. Ese sí va a ser un momento de lloro, ese sí va a ser un momento de tristeza, pero ahora no, este es un momento de alegría. Igual la alegría les sería restaurada cuando nuestro Señor Jesucristo resucitara. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, pues celebró también con sus discípulos, comió con ellos, estuvo con ellos. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración: nadie quita un pedazo de tela quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Entonces nuestro Señor Jesucristo utiliza esta ilustración para decirles: la buena noticia que yo traigo no se puede mezclar con religión, no se puede mezclar con tradiciones humanas. No. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se puede mezclar ni con tradiciones humanas ni con religión, porque se arruina, pierde su eficacia, pierde su efectividad. O sea, mezclar la buena noticia con: oye, mira, pero acercarte a Dios requiere que te sacrifiques y que sufras y que mantengas con una actitud triste y una cara pálida, demudada y con una apariencia de sufrimiento. Esa es la actitud que Dios quiere de ti. Eso no es cierto. O tener que hacer sacrificios largos, oraciones larguísimas, interminables, para ser aceptados por Dios. Ese no es el mensaje de la buena noticia. Acercarse a Dios con miedo tampoco es el mensaje de la buena noticia. El mensaje de la buena noticia es único porque es un mensaje que libera. Es un mensaje que trae alegría al corazón y al alma. Es un mensaje que trae total libertad de las cadenas de la tradición, del miedo y de la angustia. Un seguidor de Jesucristo no tiene miedo al infierno, no tiene miedo al castigo, no tiene miedo. ¿Por qué? Porque ha sido perfeccionado en el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, viene una última ilustración donde nuestro Señor Jesucristo se refiere a los fariseos y a su religión y les dice: nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen el añejo es mejor. O sea, los fariseos decían: nos quedamos con nuestra tradición. No queremos el vino nuevo, no queremos la nueva forma que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando para acercarnos a Dios. No, queremos aferrarnos a la tradición. Gran reflexión.
Gran reflexión. En algún momento nosotros hemos tratado de mezclar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con tradiciones humanas y con religión hecha por el hombre. Porque en el momento en que una persona, una familia, una organización mezcla la buena noticia con religiosidad, con tradiciones humanas y con condiciones para ganarse el cielo, lo que hace es arruinar el mensaje del Evangelio y pierde su esencia y su efectividad. Nosotros como familia no podemos caer en ese error. Nosotros como familia no podemos caer en el error de estar tristes, de sentirnos culpables, de tener una apariencia miserable, de vivir amargados, de juzgar severamente a los demás, de criticar a todo el mundo. No podemos caer en una conducta religiosa severa, legalista, llena de normas humanas. No podemos caer en eso. Nosotros debemos caer en la alegría, debemos tener alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, que es el fruto del Espíritu Santo, que es el resultado de tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para acercarnos a Dios con confianza. Eso era lo que no tenían los fariseos ni sus discípulos. Ellos no tenían la libertad para acercarse a Dios con confianza, sino lo que tenían era miedo de desobedecer la cantidad de leyes y tradiciones que tenían. Un error, porque estaban diciendo, queremos ganarnos el cielo por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios esfuerzos humanos, por nuestra propia conducta, a nuestra manera. Pero esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es por gracia. Como ya lo hemos leído, el Antiguo Testamento es un libro, es una parte de la Escritura que nos dice que a Dios hay que acercarse con alegría, hay que acercarse con gozo, porque Él es perdonador, Él es fiel, Él es justo. Hay que acercarnos a Dios con alegría, con confianza, confiadamente, con libertad, con gozo. Dice, por ejemplo, Salmo 133, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. ¿De qué está hablando? De alegría aquí, de juntarse el pueblo para adorar a Dios. Por ejemplo, miren lo que dice el Salmo 134. Alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Salmo 135. Alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes, los que sirven al Señor. ¿Qué más? Encontramos muchas referencias en el Antiguo Testamento a acercarnos a Dios con gozo, con alegría. Salmo 103, que todo lo que soy alabe al Señor. Salmo 100, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Estas eran las escrituras que tenían los fariseos. Ellos tenían el Antiguo Testamento, ellos tenían los salmos, tenían los profetas, pero pasaban por alto las escrituras porque se aferraban a su tradición. Querido amigo, debemos huir de organizaciones religiosas o de religiones que se aferran a tradiciones que anulan la Biblia. Dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Salmo 101, cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Excelente, muy bien, querido amigo, hemos terminado esta clase, la clase número 73, y es la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo es única, no se puede mezclar con religión, no se puede mezclar con tradiciones humanas, porque o si no la arruinamos. La buena noticia trae alegría y libertad al alma. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Chao.